Y desde el principio de esta historia, las cosas se están calentando. Un joven rey en un castillo medieval recibe toda la documentación de la rendición del Principado de Sidate, permitiendo la expansión del reino más allá de la mina de hierro de Alrech, un sueño que ha existido en este reino desde la época en que el padre del actual rey gobernaba estas tierras. Una de las personas responsables de esta victoria, Margrave, es felicitada por su majestad. El rey había pasado un tiempo contemplando qué recompensa daría a sus subordinados si tenía éxito, por lo que pregunta si el heredero del hombre ya ha pasado la edad de casarse debido a la guerra. Considerando que la familia real debe asumir la responsabilidad de esto, el monarca quiere saber cuántos años tiene el joven Eric. Margrave le informa que su hijo cumple 24 años este año, el número del venado pampa en la lotería animal, lo cual, según el rey, es la edad perfecta para aplastar a la rata de su querida hermana, a quien ama profundamente. Dicho esto, Margrave comienza a sudar profusamente porque esta mujer mencionada es conocida como la princesa caviar. Nadie la ha visto o probado nunca, solo han oído hablar de ella. De hecho, se rumoreaba que la chica ya había pasado a mejor vida y fue anunciada como parte del equipo de Vasco da Gama. Pero ahora que el rey la ha ofrecido, parece que los rumores eran infundados. Hablando de eso, el monarca explica que su oficial será el primer hombre más allá de la frontera en ver a la princesa, porque al parecer, la ha mantenido encerrada en una mazmorra desde su nacimiento. Al menos esa es la única explicación que queda para esta situación. Es difícil creer otra cosa. Pero ahora se nos presenta a la mujer misma, la de quien todos hablan, la misteriosa y cautiva princesa del reino de Esquilir, Miesa Esquilir. Vestida con una túnica de prisionera de Azkaban, la pobre chica miraba a su alrededor como Tarso de camino das Indias. Eric ve a Miesa, y Miesa ve a Eric. El rey llama a su hermana más cerca, ya que la pobre chica es demasiado tímida, quizás por haber estado alejada de la sociedad toda su vida, pero quién sabe. Sin embargo, como está acostumbrada a estar encadenada a su cama en cautiverio, comiendo cheetos y viendo Hiroshi Manhwa en YouTube, la princesa ha olvidado cómo caminar correctamente, por lo que acaba tropezando y cayendo al suelo como un tamal. El rey comenta que no se siente bien hoy, por lo que es mejor que todos finjan que no vieron nada. Luego le pide que se levante, pero a estas alturas, la chica ya parecía la novia cadáver en ese frío y duro suelo de concreto. Si parpadeaba, ya era una victoria. Incómodo ante una escena tan grotesca, Margrave agradece al rey por el cadáver, justo cuando Eric promete no usar el cuerpo de la difunta princesa para fines nefastos. El rey le pide al joven que se acerque y conozca mejor a su esposa, por lo que Eric camina hacia el cadáver, su capa azul ondeando en la sala del trono, cuando de repente se detiene antes de pisar a su novia. Se detiene frente a ella en un momento clásico de película, donde suena Waiting for a Girl Like You de Foreigner. Toma la mano de la princesa y dice que es un honor conocerla. Sin embargo, la última vez que la joven salvaje vio a otro ser humano fue cuando se hizo una prueba de heces hace 3 años, así que se asusta y retira su mano, sin miedo a ser rara. El hermano de la bestia le dice que no trate a su esposo de esa manera y la llama para darle una palmadita en la cabeza. Como un perro, la llamada princesa ladra y levanta la pata en busca de más afecto, dejando a Eric con una expresión de Dios mío, no puedo creer que mi padre obtenga la rendición del enemigo, y yo consiga un perro como esposa. Después de este momento embarazoso, la familia noble deja ese manicomio a bordo de su carruaje Ford 1347. Margrave reflexiona para sí mismo que tuvo que sudar mucho para darle a su hijo ese perro, ya que tuvo que experimentar los horrores de una larga guerra donde el factor principal en su victoria fue la familia Chladnie. Por supuesto, el rey estaba celoso de no ser el gran jefe de la historia, por lo que planeó este matrimonio solo para fastidiar a los Chladnie. Esa noche, al llegar a casa, todo lo que Margrave puede hacer es desahogarse con sus amigos. Después de todo, consiguió una princesa Uga Buga criada en cautiverio a cambio de aplastar a los enemigos del rey en una sangrienta guerra. Por otro lado, Eric comprende que, a pesar de sus pensamientos sobre la princesa, no hay forma de desobedecer las órdenes del rey, por lo que debe meter la cola entre las piernas, al igual que Miesa, y hacer todo lo que se le ordene, aunque él es el apuesto y encantador señor de Chladnie. El primo de Eric, Amberic, pregunta si el compromiso con la familia Crispin se fue al garete, y Margrave ni siquiera necesita responder, ya que el tirano loco lo declaró así. El hombre pregunta si su esposa, Taliesa, tampoco está furiosa con esta decisión arbitraria. Ignorando el uso horario de Brasil, Taliesa se vuelve con puntos suspensivos en su burbuja de diálogo y se sirve otra ronda de buen vino. Pero mientras el alcohol se derrama por los paneles, nos transportamos unos minutos atrás cuando una criada trató de convencer a la dama de que no dejara a la princesa en una habitación separada. Taliesa respondió que hay un pasaje que conecta las habitaciones, como la entrometida debería saber. Pero la criada insiste en que la princesa no está bien, y que su cerebro se convertirá en papilla, lo que seguramente irritaría al rey. Taliesa cree que esto se puede resolver contratando asistentes, momento en el que las mujeres enloquecen porque la dama quiere dejar a la princesa en manos de personas que ni siquiera saben cómo limpiarse sus propios traseros. Aseguran que el rey se arrancará los cabellos cuando se entere. Con una mirada asesina, Taliesa miró directamente a las criadas y les preguntó si estaban insinuando que Eric debía atender las necesidades de la princesa.
Entonada por todas estas tonterías reales, la madre de Eric ahora cuestiona a su familia sobre cómo esas arpías se atrevieron a sugerir tal cosa para el querido heredero de Chladni. Taliesa se había rendido a la depravación para obtener alivio emocional, pero Eric permanecía firme como una pared. Días después, llegó el momento menos esperado para la casa Chladni. El anuncio del matrimonio entre un valiente caballero que regresaba victorioso de la guerra y una noble princesa fue suficiente para hacer felices a las personas después de un conflicto tan intenso. Sin embargo, el propio Eric estaba lejos de cualquier indicio de alegría por casarse con un labrador con vestido. Más tarde, en la iglesia que albergaba la boda, los invitados esperaban ansiosos la revelación de la princesa, ya que hasta el momento, todo lo que se sabía era que esta desafortunada chica existía, pero nadie había visto su rostro. Margrave y Taliesa acababan de llegar, y el señor se entera de que el rey no asistirá a la boda, lo que lo enloquece aún más. Honestamente, Margrave siente que esa serpiente coronada lo está convirtiendo en un chiste, por lo que reanuda su caminata sin paciencia para esta absurdidad. El sacerdote pide a todos que se sienten para que la ceremonia pueda comenzar, luego solicita que el novio tome su lugar en el púlpito. Con su traje estilo Elvis Presley, Eric sigue la recomendación hasta que las puertas de la iglesia se abren con la expectativa de la llegada de la princesa. De hecho, era ella, siendo llevada por sus criadas como si pudiera colapsar o huir en cualquier momento. Algunas personas se preguntaban si estaba bien, mientras que otras especulaban que estaba borracha. Cuando Miesa finalmente llegó al púlpito, luchando todo el camino, el sacerdote rápidamente declaró a Eric Chladni y Miesa de Esquilir como socios antes de que la desastrosa princesa ladrara al azar en medio de la ceremonia. Con eso, el sacerdote se lamió los labios y anunció que era hora de besar a la novia. Sin pensarlo mucho, Eric plantó un beso en su esposa y siguió adelante con su vida a pesar de la adversidad. Por la noche, de regreso en la mansión de la familia Chladni, Eric recibió la noticia de las criadas de que no debía lastimar a la dama en su noche de bodas de ninguna manera y que mañana recogerían pruebas de la consumación del matrimonio. Lo que sea que eso signifique, espero que no sea una foto de los dos en la cama. Sin dudarlo, Eric comprendió la situación y encontró a Miesa atada a su cama. Se acercó lentamente, quitándose la ropa mientras repetía el nombre de su perro. Quiero decir esposa. De repente, nota 2 botellas vacías de sedante en la cama, suficientes para derribar a una ballena o hacer que Bob Marley pareciera sobrio entre bastidores en uno de sus conciertos. Estos sedantes fueron suficientes para dejar a la chica en un estado de indefensión, un castigo que ni los prisioneros de guerra reciben. Eric se pregunta cómo algún hijo de puta podría hacerle esto a esta chica tan fácilmente y concluye que nadie tendría el valor de hacerlo a menos que fuera por orden del propio rey, dado que ella es su hermana. Con esa deducción, el señor se altera, desata a la chica y la cubre, ya que su temperatura corporal había bajado significativamente. En un momento de estupidez, le pregunta si está bien. Luego recuerda que bebió 2 galones de morfina, y su cerebro probablemente esté flotando en algún lugar entre Júpiter y Saturno. Justo cuando le desataba los pies, el caballero le desata las manos y nota el enrojecimiento que dejaron las ataduras en sus dedos por haber estado amarrada tanto tiempo. Después de liberarla, concluyó que solo había una forma de evitar que la pobre chica muriera de frío. Entonces le pidió a Miesa que se moviera mientras él se metía desnudo bajo las sábanas. Siendo todo dulce y cariñoso, Eric le explicó que era de la familia Chladni. Tenía 24 años y no tenía hermanos. Tenía una hermana menor, pero la perdió en un accidente cuando eran niños. Eric le explicó que había pasado toda su vida en la frontera debido a la guerra contra el Principado de Sidate, pero ahora pasaría el resto de ella junto a Miesa. Al menos, eso es lo que el rey le pidió. Después de concluir su presentación, Eric se preguntó si la chica podría siquiera escuchar algo, pero la verdad era que su cerebro estaba más frito que el filete que olvidé en la estufa anoche. De cualquier manera, pensó que lo mejor sería contarle lo que estaba pasando. Le explicó que el invierno en la frontera era brutal, y el frío comienza en las extremidades del cuerpo hasta que te conviertes en un polo humano, por lo que era esencial mantener la sangre fluyendo desde las puntas de su cuerpecito. Mientras daba esta conferencia sobre temperaturas incómodas, Eric vio cómo la piel de la chica volvía gradualmente a la normalidad, por lo que supuso que estaría bien si descansaba un poco más. Pero el problema era que necesitaba crear pruebas de la noche de bodas, y Eric consideró enviar una foto de él encima de Miesa al grupo de WhatsApp del reino. Pero como las redes sociales no existían en esa época, tuvo que improvisar al ver 2 copas vacías en la habitación. Al día siguiente, presentó las pruebas a las criadas, un paño supuestamente con la sangre de un himen roto, aunque yo apostaría que era vino. Las criadas se llevaron el paño para entregárselo al sacerdote y luego fueron a vestir a la princesa, pero el señor las detuvo, diciendo que la chica todavía estaba noqueada y necesitaba más descanso. Así que las criadas aceptaron esto sin hacer más preguntas y se marcharon sin alboroto. Cuando Eric volvió a la habitación, escuchó el sonido de algún animal mordisqueando algo, pero todos sabemos que no era ninguna bestia, ¿verdad? Sí, era Miesa Esquilir en su modo animal, masticando la manta sin preocuparse por nada. Trató de enseñarle a la princesa que no debía comer la manta, pero aparentemente no entendía o simplemente era una salvaje terca. ¿Quién sabe? De todos modos, Eric asumió que su esposa tenía hambre,
Así que agarró uno de esos croissants de panadería demasiado pesados con relleno de salchicha barata y se lo entregó a la hambrienta chica. Sin nada que perder, Miesa arrebató la comida de la mano del señor y la metió en su boca sin piedad. Luego la miró con genuina alegría, agradecido de que tuviera el coraje de comer el refrigerio que compró en la estación de autobuses de Tahuatinga hace 6 meses, porque su madre le enseñó que es incorrecto desperdiciar comida. A última hora de la tarde, finalmente regresó a la mansión familiar con su esposa mascota, pero sus padres no parecían emocionados de ver a su hijo aún acompañado por este individuo con más rasgos caninos que humanos. Quizás por esta razón, o eso supongo, Margrave se preguntaba cómo habían llegado las cosas a este nivel. Decidió llorar en la ducha cuando la princesa decidió que era buena idea intentar aparearse con una estatua de oso en el jardín. Después de ver a su hijo sacar a la loca mujer de la estatua, el hombre solo podía lamentarse la situación con un odio tan profundo que las simples palabras no podían expresar la verdadera intensidad de este sentimiento abrumador. Eric, por su parte, estaba sin palabras ante las payasadas de su esposa, pero como es un Buda completamente formado y no se altera fácilmente, permaneció fuerte como un toro mientras su esposa, que definitivamente es un perro, no podía apartar los ojos de la estatua del oso. Una criada se ofreció a encargarse del desorden, pero Eric dejó que las benditas mujeres descansaran del viaje. Con risitas dirigidas al hombre, se marcharon después de ser despedidas. Luego, Eric informó al mayordomo que Miesa es parte de la familia, por lo que debería ser tratada como tal cuando no se sienta bien. Por supuesto, el mayordomo no está loco como para discutir con su jefe, pero la madre de Eric, que observaba la escena con su cara de villana, probablemente no esté 100% de acuerdo con la declaración de su hijo. Más tarde, durante una comida familiar, Eric pidió a las criadas que se retiraran, ya que podía alimentar a su esposa sin ayuda. Las criadas le advirtieron que la chica se volvía loca durante las comidas, por lo que siempre era importante tener refuerzos. Ignorando eso, preguntó si le gustaba algo en particular, pero explicaron que era peor que un cerdo y un avestruz, comiendo cualquier cosa que le pusieras enfrente. Entonces Eric cortó un trozo de carne y se lo dio a su esposa, quien masticaba lentamente por alguna razón. Sabiendo que la chica era una troglodita, Eric ya se estaba preparando, pero no pudo evitar que Miesa escupiera la comida directamente en su cara. Para empeorar las cosas, golpeó su plato sobre la mesa con fuerza, perdiendo por completo la calma. Mientras las criadas seguían riéndose a espaldas del señor, se preguntaba si tal vez a ella no le gustaba la carne de pene de goblin, la especialidad de la cocina de Chladnie. Sin obtener una respuesta satisfactoria, pidió a las criadas que se prepararan para limpiar a la princesa, una orden que obedecieron tan rápidamente como cuando tu padre te decía que apagaras la televisión y te fueras a la cama cuando eras niño porque la iglesia era temprano al día siguiente. Con menos paciencia para la salvaje que su hijo, los padres de Eric comenzaron a tramar algo desagradable entre bastidores. Su idea era que Miesa no necesitaba vivir mucho más tiempo en esta casa. Margrave hizo una señal con la mano que indicaba que sería game over para la princesa, pero Taliesa respondió con gestos diciendo que serían expulsados del servidor si tiraban a la chica en una zanja. Escuchando esa conversación en silencio, Eric se dio cuenta de que estaba ocurriendo algún asunto turbio. En la siguiente escena, se nos enseña sobre la geopolítica de Esquilir. En este reino, hay 3 casas conocidas como los 3 pilares. La primera es la casa Salazake, con un escudo de armas que presenta una serpiente enroscada alrededor de un árbol. Este clan fue responsable de sentar las bases del reino, con un escudo de armas impresionante que representa a un venado pampa. La casa Crispín es responsable de la seguridad interna del reino. Por último, presumiendo un escudo de armas con un oso negro enmarcado por 2 espadas cruzadas, tenemos a la casa Chladnie, encargada de la seguridad externa. Obviamente, estos 3 clanes tenían una influencia significativa sobre el ejército y la seguridad del reino. Ahora, hablando de la tierra del antiguo soberano de Esquilir, el difunto rey, conocido como Rey de las Damas o Señor Catra medieval, tenía 3 reinas, cada una de una familia diferente. El primer príncipe nació de la hija del duque de Salazeke. Siendo el mayor, el personaje más astuto de esta obra hasta ahora se hizo con la corona y se convirtió en el Jaffrey Baratheon de la nueva generación. El maldito rey Mermalik II, el tirano. Siendo un niño irresponsable, básicamente hacía lo que quería, cuando quería, descuidando sus deberes como soberano de esta tierra de nadie. Bajo el pretexto de mantener el orden, Mermalik eliminó a toda la familia de su madre, la casa Salazeke. Como si eso no fuera suficiente, el tirano comenzó a perseguir a las otras 2 familias más importantes del reino, por lo que decidieron unirse para resistir las rabietas del mocoso. Secretamente, las casas Chladnie y Crispín arreglaron el matrimonio de sus herederos para mantener su poder y desencadenar una rebelión después de que terminara la guerra. Sin embargo, como era de esperarse, las cosas se torcieron. La casa Chladnie, después de ganar gran prestigio durante los conflictos del reino, ganó la simpatía del pueblo, que estaba harto de la tiranía de Jaffrey Baratheon de Whist. El rey, por su parte, no podía permitir que ese Baratheon, disculpa por el juego de palabras, ya que si alguien merecía aplausos en este desastre, tenía que ser él. Aquí es donde entendemos por qué arrojó esta bomba a la casa Chladnie, y esa bomba se llama Miesa.
Como repite Margrave por 59ª vez, la maldita chica está tan fuera de su mente que ni siquiera sabe cómo sostener un tenedor. Taliesa argumenta que la princesa era normal de niña, pero perdió la razón después de ver personas asesinadas frente a sus ojos. Eric comenta que eso es desafortunado, a lo que su padre grita: ¿quién siente pena por quién? Para empeorar las cosas, el hombre señala que algunos vasallos están sugiriendo que Amberic reemplace a Eric como heredero, e incluso el marqués Crispin flotó esta idea para corregir el lío que el rey lanzó sobre los Chladni. En otras palabras, la posición de Eric como heredero está amenazada debido a Miesa Esquilir. Como de costumbre, nuestro chico Eric llena su burbuja de diálogo con puntos suspensivos, demostrando una vez más que su postura inquebrantable es solo una fachada. Pregunta si el gran duque Agael sigue dudando, y su padre responde que el tipo es un gran cobarde. Recordando un evento fatídico, Margrave se pregunta si accidentalmente se llevaron la cabeza superior de Agael junto con la inferior. Hablando del diablo, el gran duque Agael es el primo del rey y el único miembro vivo de la familia real además de la princesa. Aunque es una figura crucial para legitimar la rebelión, sufrió un accidente, entre comillas, dejándolo paralizado e incapaz de producir herederos. Dios mío, ni siquiera quiero saber qué le pasó a las bolas de este tipo porque solo imaginar el dolor me dan ganas de gritar de lástima por el pobre hombre. Para empeorar las cosas, además de carecer de bolas, Agael tampoco tiene amigos, condenándolo a una vida triste y aislada. En otras palabras, el concepto de suerte en la vida de este hombre es tan inexistente como sus testículos. Frustrado, Margrave golpea la mesa con la mano, gritando que nada sale bien en este basurero, y luego corre a llorar en la cama donde está caliente. Su esposa se queja de que su marido ha estado perdiendo los estribos demasiado últimamente, mientras Eric la mira con burbujas de diálogo cada vez más llenas de puntos suspensivos. Muy pronto, alguien comenzará a escribir braille en esas cosas, y estoy pagando por verlo. Cambiando de tema, Taliesa llena otra copa de vino de Cantina da Serra y pregunta qué piensa su hijo sobre unir las dos casas a través del matrimonio. Él responde que al principio parecía una idea loca, pero ahora que está en medio de todo, aún se siente como si fuera el comienzo. Después de todo, el matrimonio es algo que capta la atención de todo el reino. No es algo que pueda simplemente ocultar al rey. Aún así, dado que no hay un heredero al trono, convencer a los nobles podría llevar una eternidad, y la hija del marqués no puede permanecer soltera por mucho tiempo. A eso, Taliesa está de acuerdo y añade que la guerra ha podrido el instinto político de las personas, al igual que el cerebro de Monarch, dado que incluso un burro como su hijo entiende lo que está pasando. Pero ese idiota torpe de su esposo sigue hablando de cancelar el CPF de la princesa. Por último, ya que mencionó a Miesa, la nobleza reconoce que no es ventajoso abrirse a las críticas de las criadas, pero en una cosa, las falcianes tenían razón. Eric ni siquiera debería pensar en amar a esa princesa salvaje. Mientras el joven mira a su madre con una cara de asombro, ella afirma que el amor de un hombre es superficial, al igual que el de su padre con ella antes de irse a comprar cigarrillos y nunca regresar. Taliesa no espera que su hijo sea diferente, por lo que ya ha informado al señor Bigode en la tienda de la esquina que el joven Eric comprará un paquete de Marlboro Red cuando las cosas se pongan difíciles. Al caer la noche, Eric camina por los pasillos de la mansión, siempre acompañado de su burbuja de diálogo llena de puntos suspensivos. Deprimido, comienza a creer que su madre quiere desconectar a su esposa, al igual que su padre. Al recordar ese hermoso rostro, esos adorables pies, esa mano perfecta y esos ronquidos como de motor de fusca, el joven señor se enfurece ante la idea de que le arrebaten a su amada. En medio de sus reflexiones, se sorprende al escuchar voces provenientes de la habitación de la joven, donde esas malditas criadas estaban maltratando a su amada, tratando de obligarla a irse a la cama. Dentro, las criadas se quejaban de que la chica era más pesada que un hipopótamo después de comerse toda la lasaña en la cena, tanto que la gente miraba a la chica con desprecio y desdén por su comportamiento repugnante, esta bestia salvaje que se atreve a ser llamada princesa. En la siguiente escena, Eric aparece en la habitación, lamentando lo duro que habían trabajado las criadas hoy. Lamentablemente, el hombre con puntos suspensivos en su burbuja de diálogo escuchó poco de lo que se dijo dentro, por lo que no sabía que las brujas estaban jodiendo a la pobre chica. Así que les pidió a ambas que se marcharan, lo que hicieron de inmediato, dejando a Eric solo con Miesa una vez más. Después de observar a la princesa detenidamente, junto con su burbuja de diálogo favorita llena de puntos suspensivos, concluyó que Miesa estaba de buen humor hoy, por lo que decidió sentarse junto a ella y facilitarle su nueva vida en sociedad. La historia de hoy fue que Miesa ahora estaba en la mansión de la capital. De ahora en adelante, viviría su vida entre este lugar y la región de Cladis. Hablando de descansar, Eric quería saber si la chica estaba pasando por un mal momento a manos de algún sinvergüenza en esta mansión, ya que parecía querer hacer contacto visual cuando él entró en la habitación, aunque rápidamente perdió el interés. De todos modos, pensó que era absurdo que la princesa solo llevara ese vestido harapiento que parecía salido de The Ring, especialmente con ese rostro de Barbie que lucía. Simplemente no era justo. La chica debería ser tratada como la muñeca que era, según el señor.
Hablando de muñecas, Eric sintió el calor de la pasión correr por sus venas mientras recorría con la mirada el rostro bellamente esculpido de su esposa, especialmente cuando ella juntó los labios y le escupió un buen salivazo en la cara. Aún así, este no era el momento de entregarse a fetiches bizarros, sino de enseñarle a su esposa cómo comportarse en público, por lo que le explicó que no estaba bien escupir a las personas sin su permiso. Dicho esto, le pidió a Miesa que durmiera, porque, después de lo que había sucedido, necesitaba resolver rápidamente una situación de 5 contra 1 que pronto se desarrollaría en el baño a toda velocidad. Así que se levantó y le pidió a su esposa que no lo llamara si pasaba algo, dejando su burbuja de diálogo con Miesa para no tener que presenciar la atrocidad que ocurriría en el desagüe de la ducha. Media hora después, nuestro héroe regresó al dormitorio y descansó junto a su esposa en la cama. El fuerte viento que soplaba contra la ventana daba la impresión de que algo desagradable sucedería en cualquier momento, y esta sensación se reforzó cuando un rayo cayó cerca del balcón del dormitorio. Ahora que hemos bajado la cámara hasta el fondo del panel, tal vez te hayas asustado al ver que Miesa tenía los ojos extrañamente abiertos junto a Eric, lo cual debo confesar que también me sucedió mientras escribía este guión a las 11 de la noche en mi habitación oscura. Cuando llegó la mañana, nuestro protagonista seguía vivo, como podemos ver. Así que, sigamos con la trama. Tratando de dar de comer a su amada con una cuchara de sopa, le preguntó si había dormido bien, ya que cambiar de una cama King Size Premium Plus a una cama King Size Presidencial VIP podría haberle causado dolor de espalda. Metiéndole un bollo de pan seco en la garganta sin pensarlo 2 veces, Miesa aún no había pronunciado una sola palabra, solo emitía gruñidos animales. En ese momento, Rick activó su burbuja de diálogo con puntos suspensivos para indicar que el cerebro del payaso estaba funcionando, y concluyó que la apariencia de la chica había empeorado. Se veía más destrozada que antes. Pasando de eso, le aconsejó a Miesa que era bueno comer para mantenerse fuerte, aunque no tuviera hambre. Sin embargo, la chica hundió la mano en la sopa sin piedad, haciendo un gran chapoteo para el pobre tipo que tendría que limpiar el desastre. Como si eso no fuera suficiente, sacó la mano de la comida y se la metió en la boca. Realmente una escena deplorable. El hombre observó la tragedia desarrollarse, acompañado de 5 puntos suspensivos. Sin duda, la llegada de la princesa había puesto patas arriba la vida de la casa Zlatnie. Después de su matrimonio con Eric, el ambiente en el territorio había cambiado, aunque no muy visiblemente. Mientras sus hombres entrenaban intensamente, el capitán Eric Zlatnie llegó al campo de entrenamiento, luciendo su ajustada camisa negra para hacer una declaración. Los hombres dieron la bienvenida al oficial y trataron de mantener el ambiente igual. Pero en realidad, la tensa incomodidad era palpable en el aire, y estaba claro que todos tenían algo que decir sobre la esposa del jefe. Eric ladró al grupo, ordenándoles que volvieran a entrenar, y los soldados se callaron, volviendo a su trabajo. Pero el campo de entrenamiento no era el único lugar donde las cosas se estaban poniendo feas. El propio margrave Zlatnie había comenzado a evitar las comidas familiares debido a Miesa, ya que ya no podía soportar sus payasadas en la mesa. Esto hizo que Taliesa comenzara a quejarse del comportamiento de su esposo, ya que el hombre estaba perdiendo los estribos en cada comida. Esto afectó el estado de ánimo de todos los vasallos de la casa Zlatnie, que se confundieron por esta fase inusual de sus señores. No obstante, por supuesto, nadie se atrevió a hablar frente a Eric por temor a ser cortado por la boca gratuitamente. A pesar de la terrible atmósfera que se apoderaba, Eric siempre mantuvo su firme y calmada actitud, lo que llevó a las personas a preguntarse si el capitán era un hombre fuerte o simplemente un tonto que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Después de regresar de su intensa sesión de entrenamiento sin mover un músculo, Eric se secó el sudor con una toalla y preguntó al mayordomo dónde estaba su esposa. El mayordomo informó que había estado deambulando por la casa, pero ahora estaba en la sala de trabajo de las criadas. Indignado, el señor exigió saber qué querían esas mujeres con su esposa. En la sala de las criadas, observaban a Miesa dormir como si fuera una obra de arte o un animal en una jaula, dependiendo del punto de vista. Una de ellas comentó que la chica prefería dormir en esa esquina debido al olor a pedos y ropa sucia, lo que la hacía caer en un sueño profundo mientras el aroma debilitaba sus signos vitales. Otra criada era más simple y apostaba que a la princesa le gustaba la suavidad de la ropa apilada. Una tercera criada sugirió que podría ser un problema para ellas dejarla dormir envuelta en la ropa de los sirvientes, ya que el olor a gente común podría enfurecer a Margrave. Por último, otra criada comentó que el cabello de la dama era hermoso y brillante, como hilos de plata, y una compañera recordó haber visto una vez a un gatito blanco igual. En ese momento, Eric entró, preguntando por las 2 criadas reales, ese dúo problemático, ya que las 2 mujeres responsables de Miesa no se veían por ningún lado. Las otras criadas admitieron que no sabían dónde se habían ido, pero Taliesa había sido informada de que la princesa estaba allí. Y como Miesa había optado por dormir en el frío y duro suelo de la sala de trabajo, colocaron su ropa para calentar y suavizar el lugar como una cama. Con eso, Eric les ordenó que volvieran a sus tareas y levantó a su esposa. Después de subir las escaleras con la chica salvaje y caminar por los pasillos de la mansión, el joven capitán llegó a su enorme dormitorio, solo para sorprenderse cuando Miesa de repente abrió los ojos con asombro.
Soltó algunos gruñidos y luchó en los brazos del hombre, por lo que Eric se apresuró a acostarla en la cama antes de que el equipaje cayera y se fracturara una costilla sin razón. Con eso hecho, ella se paró en 4 patas sobre la cama en una posición de ataque canino, a lo que el joven oficial respondió procesando en su mente limitada lo que este comportamiento animal podría significar. Siendo honesto consigo mismo, después de observar a la mujer durante estos últimos días, había concluido que Miesa no le agradaba particularmente. Por alguna razón, Eric sentía que Miesa lo veía solo como un medio de transporte, tal vez una mula de carga o un autobús gratis. Al notar un cabello suelto en la cabeza de la chica, el joven intentó quitarlo, pero su brillante mente no pudo prever que la bestia asustada se comportaría como una bestia asustada, huyendo desesperadamente de sus manos. Trató de calmar a Miesa y explicarle que no tenía intención de hacerle daño, solo quería arrancarle el cabello del cuero cabelludo. Luego, aprovechando el hecho de que su profunda y relajante voz había calmado a la salvaje, le quitó el mechón y se preguntó si la pobre chica realmente se había asustado por algo tan trivial. De repente, Miesa Esquilir miró directamente al hombre, quien reaccionó como ya sabemos. Si no tienes idea de cómo reaccionó en este punto de la historia, aquí tienes una pista. No dijo una sola palabra. De todos modos, dentro de la mente trastornada de la chica, recordó las palabras de la criada sobre un hermoso gatito blanco que había visto una vez. Fue entonces cuando Miesa se dio cuenta de que tal vez había encontrado su propio gatito blanco. Con la caída de la noche sobre la casa Tzladnie, Miesa dejó escapar terribles rugidos ensordecedores mientras dormía plácidamente, mientras su esposo se sentaba en la oficina con un documento en la mano. El papel decía: Maleka, de Ale. Estos eran los nombres de las 2 criadas personales de la princesa. Según el registro, las 2 alborotadoras siempre abandonaban a Miesa, dejándola en manos del resto del personal y siempre desapareciendo a la primera oportunidad. Aparentemente, el dúo diabólico tenía algún tipo de esquema bajo la manga. Pero ese no era el único problema. Por ejemplo, aparte de eso, también estaba el hecho de que el suministro de alimentos para los residentes del territorio era un desastre total. Todo lo que ocurría en la casa Tzladnie era drama. Drama y más drama. Nada más. Pero no se detuvo ahí. Otro problema había estado manteniendo despierto al señor en esta noche estrellada. Al abrir una carta en un sobre, Eric leyó un informe de noticias dirigido al joven maestro. Según las instrucciones del joven maestro, alguien había sido encargado de rastrear a los objetivos, y se descubrió que tuvieron otra reunión en esa casa en las afueras anoche. Sí, esa chica de la taberna estaba teniendo una aventura con el joven maestro, nada menos que el señor Margrave Tzladnie. Analizando la situación, Eric nos cuenta que cuando su padre comenzó de repente a hablar de un matrimonio con la familia Crispin, él fue el único que sospechó que algo estaba mal. Pensando para sí mismo, el joven encuentra sentido en su mente, porque aunque la propuesta de Margrave no era particularmente mala para los caballeros y nobles, el joven no podía sacudirse una cierta incomodidad. Por eso comenzó a espiar secretamente a su padre de una manera muy secreta. Un día, escondido solo con la mitad de su cuerpo detrás de un árbol, Eric no podía creer lo que estaba viendo. Una chica de la taberna se estaba colando en los aposentos de su señor. Esta fue la primera vez que Eric se dio cuenta de que su madre había sido engañada, y digamos que no estaba muy feliz por ello. Además, considerando la guerra en la que vivían, donde la vida y la muerte estaban en juego, el pobre tipo no estaba de humor para jugar con estos chismes escandalosos. Después de este descubrimiento, Eric buscó alguna humillación, tratando de averiguar si esta mujer tenía razones para darle su cuerpo a ese hombre. Después de todo, veía al viejo tirarse pedos y eructar todos los días en la mesa de la cena, por lo que no creía que la joven estuviera interesada solo en los simples encantos o activos físicos del hombre, aunque Margrave era un hombre mayor bien conservado. Podría haber alguna conspiración en marcha. Tal vez la mujer estaba trabajando en un plan para secuestrar al hombre rico o algo así, pero no se descubrió nada. Entonces, Eric decidió dejar el asunto. Sin embargo, cuando la guerra terminó, el viejo tuvo el descaro de arrastrar a esta tabernera al reino. Pero el drama no terminó ahí. El hombre de confianza de Margrave, Sir Kelvanin, robó a la amante del señor y la hizo su esposa. Entonces, digamos que esta mano derecha tenía un caso grave de artritis. Bueno, dicho esto, Eric no tuvo más remedio que chismear todo a su madre a través de una carta, proporcionando todas las pruebas de que la picazón en su cabeza no era por piojos. La respuesta que recibió de la criada chismosa, Edil, fue: mi señora está demasiado cansada para molestarse con tales asuntos. Según la dama, ella era tan vieja como un mango arrugado y ya no podía satisfacer las necesidades del semental, por lo que no le importaba si su esposo andaba coqueteando con otras faldas. Para decir la verdad, incluso pensó que era algo bueno no tener que mirar esa barba grasienta, ya que le permitía quedarse en su habitación viendo Grey's Anatomy sin ser molestada. La criada señaló que habría sido más fácil causar un escándalo si la amante de Margrave hubiera sido una mujer noble.
Pero como no tenía conexión con otras personas de la realeza o nobleza, conocidos por ser el círculo social más dado a los chismes, era difícil que esta noticia ganara tracción. Según Edil, aparte de las visitas ocasionales de Kelvanin a la casa de la mujer, no se vio a nadie más detrás de la joven que gustaba de compartir su cuerpo. Así que Eric se recostó en su silla y se dio cuenta de que no había nada nuevo bajo el sol por ahora. En otras palabras, no había actualizaciones sobre este escándalo. En cualquier caso, aunque era una reacción clásica de un cornudo meloso, el joven no se sorprendió por la actitud de su madre en este caso. Desde el principio, ella y su padre no se llevaban muy bien en cuanto a la crianza de la familia, por lo que probablemente no había mucho afecto profundo entre ellos. En medio de esta reflexión, Eric escuchó que su amada esposa de repente se despertaba y se frotaba el ojo izquierdo con su pata para quitarse la costra que se había acumulado. ¿Estás despierta?, preguntó el señor. Dado que la doncella no puede comunicarse, responderé por ella. Sí, Mieza está despierta. Pero Eric no estaba satisfecho y siguió haciendo más preguntas, preguntándose por qué la mujer no volvía a dormir para que él pudiera regresar a sus tramas políticas. Sin embargo, la mujer salvaje continuó caminando hacia su esposo, cojeando de manera extraña. De repente, agarró suavemente el hombro del apuesto hombre y se sentó en su regazo sin decir qué quería. Eric la miró confundido, con una gota de sudor formándose en su mejilla izquierda, mientras ella gruñía como un zombi y hurgaba en sus documentos y pruebas de conspiraciones, buscando papel higiénico. Eric pensó que tenía curiosidad por el drama, así que sacó uno de los papeles para que lo mirara más de cerca. Considerando que Mieza nunca antes le había prestado mucha atención directa al caballero, ahora en realidad estaba un poco feliz de recibir algo de atención. Mientras Mieza rompía la factura del herrero de este mes, Eric reflexionó que, debido a la prisa diaria y su obsesión por descubrir por qué su padre coqueteaba con la mesera de la taberna, había descuidado un sentimiento muy emocional. Por un momento, el joven sintió que pasaría el resto de su vida con esta mujer. Aprovechando este lindo momento, Eric recordó cuando se convirtió en caballero durante su infancia, y esta orgullosa responsabilidad llenaba a Eric con un sentido de orgullo y deber. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que despertara de este sueño de fantasía para enfrentar la cruel y aburrida realidad. Después de todo, aunque fue un momento tan hermoso y espléndido, no era más que una pequeña obra de teatro, un mero juramento de sangre a la familia, nada más que un espectáculo cursi de orgullo noble, como ese meme de Obama poniéndose una medalla a sí mismo. Es por eso que no le importaba quién sería su esposa en el futuro. Todo lo que pensaba eran hombres sudorosos en el campo de batalla con sus espadas gigantes. Por esa razón, cuando le dieron un labrador con vestido como esposa, no le importó demasiado. Cumplir con sus responsabilidades como heredero de la familia era la prioridad, todo lo demás era secundario. Si le hubieran dado una cabra con maquillaje en su noche de bodas, sería una ventaja, sería justo. El problema surgió cuando Mieza intentó agarrar un documento importante, por lo que el joven tuvo que detenerla antes de que las cosas se salieran de control y levantó el papel bien alto para que la pobre no pudiera alcanzarlo. Por el escudo muy bien dibujado en el papel, aunque no sé qué documento es este, asumo que es realmente importante. Y como Eric ni siquiera ha terminado de leerlo, sería mejor si no se rompiera en pedazos. Mieza seguía gruñendo incesantemente, tratando de agarrar el papel a toda costa. Y como Eric no podía sacar a la mujer de su regazo, los dos pasaron exactamente 4 horas y 32 minutos forcejeando para ver quién se quedaba con el papel hasta que finalmente el día amaneció sobre la casa de Chladnie. Taliesa fue informada por una criada de que marzo estaba a la vuelta de la esquina, por lo que podría ser una buena idea preparar una gran hoguera por separado en el invernadero para el recital de este año. La joven dama respondió que una hoguera sería agradable, ya que hacía más frío en comparación con años anteriores. En medio de esta aburrida conversación sobre hogueras, un grito resonó por el pasillo como una flecha perdida. «Princesa, por favor no corras». Cuando vio a Mieza corriendo hacia ella, con su doncella personal de Ale persiguiéndola, Taliesa dejó escapar un profundo suspiro, porque aquí venía alguna tontería. Dado que Mieza había pasado la noche tratando de arrebatar ese papel de la mano de Eric, se desplomó hacia atrás como un saco de papas, golpeó su cabeza en el suelo y se desmayó. Taliesa comentó que esto era inusual, ya que la princesa siempre estaba con sus doncellas, pero por alguna razón, había venido a ella hoy, aunque Taliesa no tenía un hueso en la mano. La doncella encontró extraño que Taliesa llamara a la mujer princesa. Después de todo, no era una extraña y debería ser llamada por su nombre. Al menos, eso sería lo normal. Pero la noble no tenía idea de cómo llamarla, ya que no recordaba su nombre y pensaba que sería un error llamarla Leslie, ya que Eric podría enojarse. Pero como ese es el caso, le preguntó a Deale cómo debería llamarla.
y ni siquiera la desdichada doncella sabía el nombre de la pobre mujer. La doncella más importante les recordó que, hace 3 generaciones, el jefe de la familia Edvar y su esposa solían llamar a la chica por su nombre. Dicho esto, como por arte de magia, Taliesa recordó de repente que el nombre de la bendita chica era Miesa, por lo que repitió el título de princesa para ver su reacción. Al escuchar su nombre, Miesa miró directamente la corona y se sentó sobre su trasero, sorprendiendo a todos los presentes. Luego mostró una amplia sonrisa como si aprobara el gesto. O al menos eso es lo que interpreté, ya que no tengo idea si ella entiende algo de lo que se está diciendo. Al igual que yo, Taliesa estaba confundida, por lo que esperó que sucediera algo con una expresión linda en su rostro, pero al menos asumió que ahora podría llamar a Miesa por su nombre. De hecho, admitió que era un nombre bastante bonito, especialmente porque lo había buscado en Google hace unos días y descubrió que significa carne en letón. De cualquier manera, sintiéndose bastante astuta, Deale aprovechó el hecho de que su señora había hecho un vínculo con el animal y le pidió a la vieja dama que cuidara a la princesa hasta la hora de la cena, para que pudiera pasar unas horas sin hacer absolutamente nada y disfrutar de un tiempo libre, algo que no había tenido en 7 años, o desde que firmó el contrato de trabajo en este chiquero. Después de que la doncella se fue, otra sirvienta aprovechó la oportunidad para quemar los oídos de la mencionada señora, acusando a Deale de descuidar sus deberes con respecto a la princesa, a pesar de que su única tarea era cuidarla. Como si eso no fuera suficiente, la otra doncella personal de Miesa, Maleka, ni siquiera se ve en la mansión. La chica elude el trabajo con facilidad y ni siquiera se siente avergonzada por ello. Al escuchar esto con una expresión malvada, Taliesa supuso que había una razón por la cual las dos eran tan perezosas con sus deberes. Independientemente de cuál fuera esa razón, Taliesa estaba atada y tendría que jugar su juego, ya que no sabía de qué la estaban acusando. Y esa era su mayor preocupación. Esta preocupación le provocó un dolor de cabeza masivo en el momento en que pensó en ello, por lo que la joven dama solicitó un cóctel de analgésicos mezclado con crema hidratante en polvo para la piel de parte de Edil. A su vez, la criada fue a buscarlo a la habitación de su señora. Sin demora, tomó de otra sirvienta el medicamento que, según lo dicho por la misma, era el que el jefe siempre tomaba, que estaba junto a su cama. Con eso hecho, Edil elogió el trabajo de su colega y se acercó a Taliesa una vez más para pasarle el cóctel de bomba para el dolor de cabeza a la pobre mujer. Pero antes de darle la medicina a la dama, Edil dejó la bandeja a un lado para admirar el hecho de que su señora permitiera a Miesa en su regazo. Algo que no era muy común, por decirlo menos, por lo que preguntó si su señora estaba en su sano juicio. Como era de esperar, Taliesa estaba pasando por un mal momento, por lo que ordenó que se llamara al médico de inmediato. Cambiando de tema, la dama preguntó si esta princesa animal tenía 20 años, lo cual Edil confirmó. Dicho esto, compartió con la sirvienta los antecedentes no tan bonitos de la princesa. Según lo que había escuchado, Miesa vio como más de la mitad de la familia real se convertía en sopa de carne frente a ella cuando aún era muy joven, por lo que la pobre terminó tan loca. Y como la vida no podía dejar de sorprendernos con su crueldad, la maldita continuó siendo explotada hasta que su trasero se rindió, por lo que todavía estaba en esta deplorable condición hoy en día. En un arrebato de empatía que no esperaba ver, Taliesa sintió pena por la chica con ese tono de tía que todos conocemos. Tan hermosa y pasando por tanto, que Dios la bendiga. La dama enfatizó la belleza de los ojos de la niña y la forma de su rostro, por lo que concluyó que todo lo que necesitaba era alimentar bien al perro para que su piel brillara. Confundida, Edil no había imaginado ver a su jefa siendo tan amable, hasta que sufrió una mirada siniestra de Miesa, quien estaba mirándola con esos ojos brillantes que parecían canicas. Pensando en ello, Taliesa se dio cuenta de que este color le parecía familiar de alguna manera, y esta conclusión fue bastante sorprendente en su cabeza. Después de todo, esos ojos se parecían a los de Lady Perhaps. De todos modos, dejando a un lado ese asunto, Taliesa decidió que Miesa necesitaba un baño completo en el salón, comenzando por arreglarse las uñas, que parecían garras, y cepillar esa melena despeinada. Con los ojos y oídos muy atentos a esta conversación, Edil notó que su señora recordaba a esa niña cuando miraba a la princesa. Más tarde, sin mucha demora, Eric fue informado de que su criada favorita, Edil, había pasado toda la mañana con su madre. Con esta noticia en mente, el joven paseaba por los majestuosos pasillos de su mansión. Mientras tanto, Edil se ofreció para cuidar de las uñas de la mujer salvaje, pero Taliesa se hizo cargo y manejó esa parte sin dudarlo, demostrando que no era una de esas nobles inútiles que dejaban todo en manos de otros. Según ella, el perro podría morder si alguna mano desconocida intentaba tocarlo. De repente, Eric entró en la habitación con la clásica cara de Pikachu sorprendido, sin entender qué demonios estaba pasando.
Temeroso de que su madre estuviera torturando a su esposa, preguntó qué demonios estaba sucediendo. Pero Taliesa le explicó con calma que estaba tratando de darle un cambio de imagen a este automóvil para que pudiera volar de regreso al dormitorio del señor, porque el vehículo necesitaba una renovación, y era difícil para él andar por el camino con esos neumáticos desregulados. En la mente de Eric, esto parecía una locura. Su propia madre queriendo cortarle las uñas a Miesa e incluso tocar sus pies, que tenían un olor tan poderoso que una simple bocanada cercana podría llevar a una muerte fatal. Pero eso no era ni siquiera lo peor. Esta bruja a la que tenía que llamar madre tenía una piedra mohosa donde debería estar su corazón, ya que la empatía era algo que siempre había estado lejos de su alma de cerdo. Por estas razones y otras, el joven señor estaba seguro de que la noble nunca se rebajaría a soportar el hedor de Miesa sin razón alguna. Desde que tenía memoria, Eric había tenido que vivir con una mujer fría y calculadora que solo se preocupaba por actuar como una persona desprovista de sentimientos, incluso si era con su propio hijo, un niño pequeño que debería haber recibido todo el amor y cuidado de mamá. Pensando para sí mismo, Eric apenas podía creer que esta vil criatura de repente estaba encima de su esposa. No parecía la misma persona. Hasta donde él podía recordar, Taliesa solo actuaba de esta manera con una persona en todo el mundo. Rousey, su hermana menor, cuando la querida pequeña aún estaba viva en este mundo cruel y abandonado por Dios. Bueno, de una forma u otra, vale la pena levantarse y alabar al Señor, porque hay una posibilidad, aunque remota, de que su madre pueda llegar a gustarle su esposa simplemente porque le recuerda a su hermana de alguna manera, o al menos le recuerda a la pequeña Rousey. De todos modos, después de esta breve reflexión, Eric pidió las tijeras para cortarle las uñas a su esposa. Taliesa se hizo cargo, diciendo que podía dejarlo en sus manos, pero el joven insistió en hacer el trabajo él mismo, porque estaba extremadamente preocupado por la posibilidad de que su madre actuara de la misma manera que lo hizo en el último día de Rousey. Así que, con tijeras en mano, Eric sorprendió a todos y demostró que podía hacer el trabajo, lo cual me cuesta creer que cualquier noble medieval supiera hacer. Pero como estamos hablando de un mundo de fantasía, tal vez las feministas estaban en el poder y le enseñaron al pobre tipo habilidades de personas normales, le gustara o no. Al darse cuenta de que su esposo le estaba cortando las uñas, Miesa lo imitó expresándose con un globo de diálogo lleno de elipses. En la mente de Eric, esta era la misma manifestación de estabilidad emocional, por lo que dedujo que el gatito estaba tan calmado como un gorila. Con eso en mente, y con los labios visiblemente secos, Miesa repitió las elipses con aún más determinación. Sin embargo, aunque parecía estar bien, la princesa comenzó a comportarse incómodamente, lo que llamó la atención de Edith. Según la doncella, el animal no se veía bien, por lo que supuso que era hambre y solicitó un momento antes de empujar una galleta del carrito en la boca de la pobre chica. Hecho esto, Miesa mostró una mirada genuina de confusión ante el acto inesperado, creando un silencio mortal en la habitación. Eric preguntó si la criada tenía caca en el cerebro por hacer algo así de repente, pero ella se hizo la tonta, diciendo que la princesa parecía incómoda, por lo que pensó que sería una gran idea empujarle comida en la garganta sin previo aviso. Después de todo, la última vez que actuó raro, Edith le había metido un dulce en la boca, y de inmediato calmó a la bestia. Aparentemente, a Miesa le gustaban los dulces. Ya que ese es el caso, Eric aceptó que su esposa estaba siendo tratada como un animal nuevamente justo frente a él. No soy psicólogo y no quisiera pasarme de la raya aquí, pero creo que sería una buena idea que la gente en esta casa comenzara a tratar a Miesa como un ser humano, porque fomentar este tipo de comportamiento animalista en la pobre chica parece una receta para el desastre para mí, ya que podría mantener a la princesa atrapada en este comportamiento lamentable, o incluso peor, hacerla retroceder a niveles psicológicos aún más preocupantes. De todos modos, antes de que alguien me acuse de hablar sobre cosas que no sé, lo cual hago con orgullo, volvamos a la historia. Al notar a la joven, Taliesa comentó que estaba comiendo con la boca fruncida y concluyó que era bueno verla comiendo tan bien. Dicho esto, podemos ver que un globo de diálogo con elipses de Eric se perdió en el limbo del cómic, probablemente preparándose para aparecer en algún momento cuando no sabría cómo expresarse verbalmente más adelante en la trama. Cuando cayó la noche en este hermoso basurero de lujo, la pareja más rara del reino compartió su cama king size, donde Eric, como siempre, acaparaba todas las mantas de su pobre esposa. Llorando a mares, reflexionó sobre lo confundidos que ambos se sintieron cuando Miesa le había mordido el dedo de esa manera deliciosa, hasta el punto de que todavía podía sentir el calor en la punta de su dedo incluso ahora. Por mucho que fuera su esposa, Miesa parecía una niña, y tal vez ni siquiera sabía que Eric era su esposo. Según el caballero, la princesa no era de ninguna manera un ser consciente capaz de razonar.
Todo eso solo para llamar estúpida a la pobre chica. Tantas palabras hermosas desperdiciadas. De todos modos, Eric lamentaba la situación lamentable en la que se encontraba, mientras cubría su rostro y sufría internamente por la gravedad del problema. Después de otra noche sin dormir en este basurero, Eric se sentó en una de las 34 habitaciones de la mansión con una taza de café en la mano, mientras escuchaba a Edil decir que había un recital este miércoles. Taliesa estaba preocupada de que Miesa se asustara por la multitud, pero Eric pensaba que su madre estaba exagerando su repentino papel maternal con la princesa. En respuesta, ella argumentó que las hienas estarían sedientas de sangre en este banquete, por lo que tenía que afirmarse como la matriarca del juego. Con esta precisa metáfora sobre las costumbres de la nobleza, Taliesa era una vieja zorra y sabía muy bien cómo se comportaban estas personas en eventos grandes como este. En el caso del recital, ocurría una vez al mes y reunía la mayor concentración de chismosos por metro cuadrado en todo el reino, donde las víboras intercambiaban opiniones sobre los escándalos más siniestros de la alta sociedad. Por supuesto, era la mejor oportunidad para averiguar todo lo que estaba sucediendo por ahí. Este evento fue organizado por la familia Zlatnie, o más bien, por cualquiera menos esta familia, porque los que hacían todo el trabajo eran los campesinos corriendo de un lado a otro por la casa como, sorprendentemente, campesinos, preparando cada estructura necesaria para esta fiesta. Aparentemente, la esposa del marqués de Crispín y su única hija, la Cane, habían confirmado en Instagram que asistirían a la pequeña fiesta. Considerando que este sería el primer encuentro desde que las dos familias habían roto el compromiso, puedes apostar que este enfrentamiento sería intenso, porque como era un asunto secreto que no se podía discutir, nadie se atrevería a meter la nariz en esa conversación, por lo que todo lo que tendríamos sería la intensa tensión de una pelea inminente flotando en el aire como un mal olor. Taliesa invitó a Miesa a ver cómo iba el invernadero para la fiesta, pero, como era de esperar, la mujer no respondió, solo seguía comiendo dulces uno tras otro. Eric interrumpió los planes de su madre y preguntó si su esposa ya había jugado lo suficiente hoy. Pero digamos que Lady Miesa no respondió. Taliesa se burló del joven, diciendo que parecía más el padre de la chica que su esposo, mientras confirmaba que ella había jugado mucho y no había necesidad de preocuparse. Cualquiera que estuviera con Taliesa estaba con Dios, y Dios era bastante bromista. Pero como su hijo solo andaba por ahí, la madre le pidió que se uniera a ellas en el invernadero, pero el hombre la corrigió, diciendo que en realidad estaba bastante ocupado con un jefe difícil en Elden Ring y solo había salido para tirarse un pedo fuera de la habitación y ver cómo les iba a las damas. Después de confesar accidentalmente a su esposa que el extraño olor en su habitación no era del zorrillo muerto que guardaba como mascota en uno de sus cajones, el hombre con elipses en su globo de diálogo dejó caer una gota de sudor, mientras Taliesa se dirigía a su destino con su nueva hija mascota. Sin demora, después de caminar 15 kilómetros dentro de su propio territorio, la mujer llegó al invernadero con la princesa, quien estaba vestida con sus harapos habituales, con los pies limpios a pesar de caminar siempre descalza, lo cual era absolutamente absurdo. Los trabajadores no pudieron evitar notar esa figura hermosa y excéntrica, porque no solo era hermosa, sino que actuaba como una niña o un animal, algo poco común en estos lares. Algunas sirvientas llamaron a su señora para mostrarle algún detalle de la preparación, mientras la princesa se quedaba sola para explorar los alrededores con una fascinación infantil en sus ojos, o tal vez solo el desconcierto de alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Aún así, Eric se sintió aliviado al ver a Miesa caminar en público, ya que antes habría hecho una escena al estar rodeada de tantas personas, pero hasta ahora, la pequeña bestia estaba tranquila y no causaba problemas. Llevando un pájaro en una jaula, dos doncellas se acercaron a la joven noble con sonrisas, preguntándole si había venido a ver el invernadero y por qué no había venido a visitarlas al estudio antes. Según las dos, siempre estarían esperando a la joven dama, mientras el pájaro observaba a la princesa con una mirada que sugería que ella le debía $20. Devolviendo la mirada del pájaro, Miesa fue invadida por una sensación extraña, representada por pájaros negros rodeando su campo de visión y oscureciendo todo a su alrededor. De repente, el pájaro en la jaula comentó que su madre había hecho algo mal, y no importaba cuán mala fuera su madre, siempre la regañaría por cualquier cosa que hiciera mal. Con eso, el pájaro concluyó que probablemente su madre había sido silenciada, mientras abría el pico de una manera macabra que tomó a la chica por sorpresa. Como era de esperar, Miesa tuvo un colapso masivo a causa de esta visión infernal y se desplomó al suelo con un fuerte golpe. Las dos doncellas se preocuparon por la condición de su señora, y con esta reacción comenzó a atraer la atención de todos a su alrededor, como siempre. Deale y Maleka, por supuesto, no pudieron evitar observar la situación de reojo, haciendo todo lo posible por no mostrar aún más disgusto,
No que ya no fuera obvio el desprecio que sentían por esa mujer salvaje. Al darse cuenta de la conmoción, Taliesa no reaccionó de inmediato. A diferencia de Eric, el único que corrió hacia la chica pálida para ayudarla. Les preguntó a las doncellas qué había sucedido, y explicaron que Miesa había comenzado a gritar de repente. En ese momento, Miesa se aferró con fuerza al joven, lo que provocó un signo de interrogación después del globo de elipses de Eric. Temblando como una hoja, Miesa buscaba consuelo en su hombre, mientras una de las doncellas especulaba que la princesa había sido asustada por el pájaro en la jaula. Maleka apareció para comentar que la princesa tenía miedo a los pájaros, como todos podían ver, pero la verdad era que no era solo este miedo específico. Miesa tenía un comportamiento bastante peculiar. Dicho esto, Taliesa cuestionó por qué la bruja no había mencionado este pequeño detalle antes, mientras Edil se preguntaba por qué la criada no les había dado un aviso. Maleka respondió con una mirada de desdén, diciendo que lavaba y cambiaba la ropa de la princesa todos los días, por lo que las dos mujeres no deberían ser tan groseras con una simple trabajadora solo porque no había mencionado un asunto tan tonto e irrelevante. Al escuchar esto, Edil se suavizó un poco, pero Taliesa entrecerró los ojos y parecía lista para saltar y golpear a esa bruja hasta hacerla polvo. Miró a su hijo, quien estaba siendo abrazado por Miesa, quien lloraba mientras emitía sonidos extraños. Cambiando rápidamente de tema, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no comentar sobre los globos de elipses de Lord Eric, pero debo admitir que me resulta difícil. De todos modos, se ofreció para llevarse a la chica y calmarla. Luego la cargó en sus brazos y miró su rostro con toda su empatía fuera de lugar y su fiel compañero, el globo de elipses. La pobre estaba completamente abrumada, por lo que Eric supuso que tenía algo que ver con el hecho de que no había comido codorniz ese día. Por esa razón, decretó que no habría más pájaros en esta casa de ahora en adelante. Si algún soldado veía un pájaro en esta casa, debería ejecutar al animal sin piedad y arrojar todo a un contenedor de basura para quemarlo en el patio del vecino. Miesa hizo un gesto con la mano, indicando que quería ir al jardín. Aunque el heredero advirtió que allí había varios pájaros, su peor pesadilla. En medio de esto, Eric se preguntó si Miesa se había sentido demasiado confinada dentro de la mansión, por lo que decidió llevarla fuera de este asqueroso nido infestado de pájaros. Pensando en retrospectiva, se dio cuenta de que su esposa había pasado todos sus días dentro de la mansión, hasta que su madre la había llevado a la capilla. Dicho esto, en lugar de llevar de regreso al desastre de inmediato, llevó a Miesa a un banco cercano, donde era poco probable que aparecieran pájaros, al menos eso parecía. Incluso si alguno de esos bichos apareciera, estaba seguro de que mataría al pobre animal sin piedad en un abrir y cerrar de ojos. Y si Miesa se quedaba dormida, la llevaría a su dormitorio. Si escuchó estas palabras o no, ya que no sabemos si la condenada mujer era sorda. Miesa miró esa mandíbula cincelada y se debilitó bajo su mirada hasta cerrar los ojos y desmayarse. Durante este momento de sueño, con las hojas susurrando en el jardín, un hombre se acercó a la pareja y comentó que se veían geniales juntos. Su apariencia era extrañamente similar a la de Eric, y su comportamiento amistoso sugería que los dos se conocían. Mientras se acerca a la pareja, el hombre pregunta si la esposa del joven está casada y luego si está dormida. Junto con su globo de elipsis, Eric le dice al tipo que se largue, pero el intruso reacciona de manera hostil de la nada, llamando al Lord un idiota y preguntando si tiene miedo de que su esposa se despierte. Como si eso no fuera suficiente, después de sacarse un moco de la nariz, comenta que la parejita está en boca de todos, tanto que los rumores llegaron a su casa, lo que hace que Eric se pregunte quiénes son los malditos que están esparciendo chismes sobre él y su bella esposa. Teniendo en cuenta que su tío está distribuyendo miembros colaterales de la familia para elevar a su hijo Amberic como jefe de la familia, está claro que el hecho de que la historia sobre la familia de la matriarca se esté difundiendo no podía ser ignorado. Sin embargo, Amberic no tiene ningún interés en ser el jefe de la familia, ya que es una persona naturalmente amable y vaga, que adoraría pasar el resto de su vida sentado en el jardín, observando pájaros y hojas mientras inhala sustancias tóxicas. En otros momentos, tanto él como Eric compartieron campos de batalla y forjaron una conexión muy profunda después de intercambiar palabras que podrían haber sido las últimas, hasta el punto de que Amberic comenzó a apoyar más a Eric que a su propio tío biológico. Por cierto, el hombre proporciona información sobre quién podría haber difundido el chisme, en un caso que involucra a una criada pelirroja de la capital llamada Vina, por lo que Eric le agradece. Sin embargo, Amberic responde que él es quien debería agradecer, ya que los últimos días han sido bastante divertidos. Hablando de eso, quiere saber a dónde va el amor de Eric por su esposa, ya que el Lord incluso le corta las uñas a la joven. Eric responde que no pudo ver a su madre hacer eso toda torpe y quedar separado. No solo eso, Amberic señala que el tipo está perdiendo un poco los estribos con esta relación salvaje, ya que la gente chismosa está diciendo que el grandote está sirviendo de mula para cargar a la jovencita y no la deja ni siquiera poner los pies en el suelo, hasta el punto de que las piernas de la pobre se van a necrosar.
Eric argumenta que Miesa todavía está aprendiendo a caminar como un ser humano, por lo que necesita todo el apoyo que pueda recibir. Además de que es mucho mejor llevarla en brazos que arrastrarla por el suelo. Aún así, Amberic no entiende por qué su primo sigue actuando como si fuera todo cariñoso con la chica, porque está bien fingir que acepta el regalo del rey de buena fe. Pero ahora el tipo está lejos, y Eric ya no necesita hacer de esposo y bien podría dejar de lado a esta mujer. Al escuchar esto, Eric le dice a Bocazas que cierre la boca, pero el desgraciado sigue diciendo que, en nombre del sentido común, deberían deshacerse de esta salvaje, especialmente porque Eric estaba a punto de casarse con la Cane Crispin. Por su parte, el joven heredero explica que, en términos de analogía, está sujetando la correa del perro mientras el dueño va a la panadería. En otras palabras, el rey va a dejar en paz a la casa Tlanie por ahora. En este momento, eso es lo que más importa, por lo que la decisión fue acertada. Amberic sigue insultando gratuitamente a la pobre chica. Así que Eric ignora este comportamiento infantil de su compañero y señala que Miesa fue tratada de una manera maligna en el pasado, aunque no se sabe con certeza qué le ocurrió para que se volviera tan loca. Al final, Amberic señala que esta mujer ha sido tratada como una plaga, y esa palabra, plaga, deja a su amigo pensativo por un instante. Pasaron unos días desde que comenzó la lectura de poesía, y todos los aduladores de la familia Tlanie se reunieron en el invernadero para una celebración elegante y formal como siempre. Incluso la madre y la hija de los Crispin aparecieron, y después de que todos se sentaron, Eric y Miesa aparecieron e intercambiaron breves saludos con el grupo. El problema era que la gente miraba a esa pareja exótica como si se los estuvieran devorando con los ojos, como esas tías chismosas que observan al vecindario desde su porche. Además, por supuesto, había tensión entre los Tlanie y los Crispin, porque Eric terminó casándose con Miesa. Siendo el blanco de todas esas miradas maliciosas, Eric siente la mala vibra y dice que se va porque el ambiente está demasiado tenso. Entonces, se va con Miesa en brazos, dejando a la joven Crispin con las manos vacías una vez más. Sin embargo, no lo dejaría pasar tan fácilmente, por lo que fue detrás del sinvergüenza para confrontarlo. Primero, Eric pregunta si no es peligroso que una dama camine sola por el bosque, ya que el lobo feroz podría aparecer en cualquier momento. Bueno, ¿y no es que había una intrusa escuchando la conversación? Ya verás. De todos modos, sin rodeos ni palabras vacías, la Cane Crispin aconseja al joven Eric que no tenga hijos, y esta declaración incluso sorprende al globo de elipsis de nuestro héroe, quien se pregunta quién se cree esta bruja que es. Después de soltar la bomba, la joven simplemente dice que se va y deja al pobre chico con un montón de preguntas espontáneas. Al regresar con su madre, la hija de Crispin menciona que habló sobre el tema de los niños, mientras la madre soltaba su envidia al comentar que fue asqueroso ver a la pareja abrazándose desnudos más temprano en el invernadero. Al menos la vieja cree que la Cane es el tipo de mujer que los chicos van a querer, porque tiene una cara bonita, sabe reírse y tiene una suscripción de TV dudosa que incluye todos los servicios de streaming. Además, la madre Crispin señala que su hija debería intentar quedarse en esa casa, ya que solo entonces las dos recibirían el afecto que nunca recibieron antes. Debe ser la casa de un gigoló. Dicho esto, es seguro afirmar que la Cane Crispin fue criada para producir herederos y solo aprendió a comportarse como una dama, ama de casa y máquina de cría al mismo tiempo. Sin embargo, la Cane guarda un secreto que la hace perder el control en momentos inoportunos, y aún no sabremos cuál es. Por la noche, después de pasar horas escribiendo su fanfic erótica entre Miesa y la Cane, la cabeza de Eric está latiendo de dolor mientras muestra sus abdominales sin motivo alguno. Este sobrecarga mental está ocurriendo porque su padre no puede pasar 2 días sin engañar, tanto que ni recuerda la última vez que apareció en este magba. Además, Amberic estaba preocupado por los asuntos militares, por lo que dejó todo el asunto familiar en manos del tonto, su hijo. Otro tema que está causando mucha preocupación es la prolongada guerra que está devastando todo alrededor del territorio, y está afectando la distribución de alimentos tanto que muchas familias tendrán que hacer una dieta forzada este verano. La idea es que estas personas sobrevivan hasta el otoño, porque para entonces, los agricultores que están luchando en la guerra podrán regresar a sus vidas en el campo y estabilizar las cosechas. A pesar de haber sido protagonista en la guerra, todo lo que los Tlanie recibieron fue la mina de hierro Alec, que fue construida con atención al cliente en mente, con servicio telefónico y todo. Además de eso, les dieron otra mina como bono, Miesa, por supuesto. El problema es que la mina Alec tardará en desarrollarse, y necesitan comida ahora mismo. Dado que al rey no le importa este tema, la familia tiene que apañárselas para conseguir alimentos. Mientras reflexiona sobre estos asuntos, Eric ve despertar a su esposa. No es que este lío sea un grave problema financiero, pero la ausencia de su padre en las dependencias del reino hace que sus sirvientes comiencen a mirar al hijo de manera menos amable, por decirlo así. Debido a esto, el joven Eric se siente como si estuviera atrapado en un ataúd, donde un pedo se convierte en un arma química. Interrumpido en medio de su reflexión, Eric ve a Miesa trepar a su regazo como un bebé gigante. Por un momento, la cara de Amberic viene a la mente de Eric, pero no por algún fetiche extraño. De hecho, se da cuenta de que el tipo no entiende la relación de Eric con Miesa, porque ni siquiera Eric la entiende.
Entonces, la niña suelta un suave gemido como un bebé pidiendo algo. Eric piensa que es algún tipo de canica sobre la mesa, aparentemente comestible, por lo que la mete en la boca de la pobre. De alguna manera, Eric se siente agradecido de que Miesa no haya huido ni presentado una orden de restricción, porque ¿no es una locura como este galán ha desarrollado un apego insano por la gallina? Al día siguiente, las criadas en la mansión van a avisar a Taliesa que Miesa dejó caer un pañuelo. En los círculos sociales, los pañuelos se daban y recibían como un gesto de afecto entre hombres y mujeres. Si una doncella deja caer su pañuelo en la casa de su ex prometido, quien ahora está casado, la cosa es seria. Al escuchar esto, Taliesa ordena a todas las criadas de la casa que se reúnan para buscar el pañuelo. Y si se difunden rumores indeseados, deben decir que el pañuelo pertenece a la señora de la casa. Sin demora, las criadas se dispersan por toda la mansión en busca del maldito paño. Maleka, que no es tonta, llama a una joven criada aparte para tramar planes. Más lejos, la joven criada comenta que esta mujer debe ser tratada en 2 años como máximo, por lo que Maleka responde que podría hacerse mañana si quisiera. La otra piensa que no será tan fácil llevarlo a cabo, pero de todos modos, es bueno que las dos se mantengan en contacto frecuente, ya que no podrá seguir inventando excusas para visitar a Maleka en la casa del duque. Dicho esto, Maleka piensa que este tema podría discutirse en la ciudad, por lo que decide organizar otro encuentro entre las dos. De vuelta en la mansión, Taliesa les dice a las criadas que habrá una cena familiar para un cambio, por lo que le encantaría que Miesa se mantuviera tranquila para el evento en lugar de comer todo lo que se le cruce por delante, como suele hacer. De todos modos, Taliesa parece haber desarrollado algo de afecto por la princesa, ya que genuinamente elogia su cuello delgado como un palo y su hermoso cabello sedoso. En medio de esto, Margrave aparece de nuevo para la cena. Una vez más, como no es sorpresa para nadie, Miesa está causando al arrastrar el tenedor en el plato sin piedad, volviendo loco al tipo. Taliesa le pide a su esposo que tenga un poco de paciencia, mientras Eric toma la mano de la niña para enseñarle a comer como una persona. Margrave tiene un ataque, diciendo que esa mujer no es un bebé para ser tratada como tal, aunque actúa como uno, por lo que su esposa responde que es mejor ignorar a la niña, así como ella lo ignora a él. Al escuchar esto, el tipo pierde la cordura y le ordena a su esposa que se disculpe, pero ella lo ignora por completo y le pide a Eric que se asegure de que la princesa coma sus vegetales. Ya que es así, el macho alfa de esta pocilga golpea el tenedor contra la mesa y recuerda a todos que pronto recibirán a su majestad, por lo que deben asegurarse de que la hermana de ese desalmado no tenga ni un rasguño. Después de decir esto, Margrave Tlanie se va de la cena sin mirar atrás. Y como el rey realmente vendrá en unos días, Taliesa pregunta si su hijo ha preparado los regalos para llevar al palacio, y él confirma que sí. ¿Y por qué este bendito rey necesita poner un pie en la mansión Tlanie? Porque en el reino de Esquilir, es costumbre que las parejas visiten las casas de sus padres 50 días después de la boda. Para Miesa y Eric, eso significaba el palacio real. Días después, allí es a donde se dirigían los tortolitos, en su carruaje con los sirvientes habituales, incluida Maleka, quien estaba comunicándose en aramaico antiguo con alguna entidad milenaria desconocida, o al menos eso parecía. Con su atuendo noble y de mal gusto, Eric acompañaba a su esposa dormilona dentro del carruaje, reflexionando que cuando estuvo a punto de rendirse en el matrimonio, terminó encontrando un amorcito para llamar suyo. ¡Qué bonito! El problema es que ella ni siquiera sabe que él existe, pero es como esa canción de Seu Jorge. Estoy saliendo con esa chica, pero no sé si ella está saliendo conmigo. De todos modos, tener que proteger a la mujer le da al galán una buena sensación, por lo que eso ya vale todo lo demás. De hecho, incluso le pregunta si la chica lo conoce, pero como todos podemos suponer, ella no responde. En medio de esta tontería, Maleka irrumpe en el carruaje con su cara llena de asco y absoluto desprecio, como es habitual. Después de todo, es hora de viajar, por lo que el conductor mete primera y se dirige hacia el Palacio Real. Algún tiempo desconocido después, Eric y Miesa son guiados por un hombre a través de los vastos pasillos de esa gigantesca estructura, donde la brillante luz del sol que entraba por las ventanas contrastaba con el frío mármol gris que adornaba el lugar. En la mente de Eric, parece una decoración diseñada para humillar a los pobres e intimidar a los ricos. Además, recordando cómo es el rey, este castillo parece más el nivel del jefe final. Hablando de él, el joven monarca recibió su corona hace 20 años y estableció su poder fácilmente, con la ayuda de su poderosa familia materna, los Alaquece. Sin embargo, hace 12 años, cuando mucha gente estaba ausente debido a la guerra, el rey empezó a actuar como el sociópata loco que es. Un día, durante ese tiempo, los pisos del Palacio Central estaban manchados de sangre, y antes de que se pudiera limpiar la sangre, otra cabeza rodó. Por estas razones, Eric siente que su trasero está apretado a medida que se acerca a la sala del trono. A pesar de eso, tiene que hacer esta maldita visita, por lo que se abre la puerta y ahí está un nervioso Eric manteniendo a su esposa herida en pie mientras saluda a su majestad. En respuesta, el rey Mermalik, con su cara insoportable de niño mimado, señala que la cara de su hermana se ve aún más bonita que la última vez que la vio. Sin embargo,
Tan pronto como el joven suelta el hombro de la chica por un segundo, ella se desploma en el suelo y se marea. Mermalik señala que la piel de su hermana ha mejorado significativamente, junto con su resistencia a caer de espaldas. Dada la buena salud que muestra, el rey pregunta si puede esperar noticias de un bebé pronto. Por su parte, en un intento de evitar la sospecha del rey, Eric responde que ya está listo, pero que no depende solo de él. A pesar de haber dicho eso, la verdad es que Eric no quiere involucrarse con alguien que ni siquiera sabe lo que está haciendo, especialmente considerando que la pobre chica quedaría embarazada, lo que sería un gran error, por no decir un crimen. Pensando en esto, argumenta que la salud de Miesa aún no está bien, pero a Mermalik no le importa esa tontería de Beta, porque sus sirvientes ya han traído un tema mucho más interesante. Después de todo, acaban de delatar al rey que, aunque la evidencia de relaciones sexuales entre Miesa y Eric era un paño manchado de sangre, cuando las criadas lo limpiaron, descubrieron que las partes íntimas de la dama estaban intactas. Además, las sábanas utilizadas en el supuesto acto estaban impecablemente limpias, sin signos de pasión, ni olor a pescado ni fluidos extraños que salieran de los genitales. Ante estos hechos, Mermalik estaría encantado de saber si Eric, por casualidad, no está contento de estar casado con una heredera de sangre real. Eric responde como si estuviera masticando una hamburguesa, por lo que el rey le dice que escupa el huevo y hable, mencionando que el lord ni siquiera ha tocado a la princesa. Dado eso, ¿Eric pretende ir al sacerdote y pedir la anulación nacional? Bueno, Eric baja la cabeza y responde que eso no es posible. En su interior, lamenta que sus sirvientes hayan llegado al punto de traicionarlo. Al final, el rey acusa a Eric de haber mentido a la familia real, involucrando a su querida y tan bien tratada Miesa, que todavía está tirada en el suelo sin un ápice de ayuda. Sin embargo, esto no es solo una cuestión de un simple error. Con todas sus palabras, Mermalik pregunta si esto es un caso de traición real. En ese momento, las entrañas de Eric se aprietan y tiembla en su interior porque una acusación de esta magnitud no significa solo que él será enviado a la tumba, sino que toda la familia Tzladni y sus empleados serán eliminados en un paquete combinado de muerte. Después de todo, Eric solo tiene 70 caballeros con él en el palacio, lo que significa que todos ellos serían fácilmente aplastados por la Guardia Real. En medio de esto, Mermalik llama a su hermanita, y ella obedece como un buen Doberman. Luego le pregunta si su esposo la desvistió esa noche, pero ella no responde. ¿En serio? Ante esto, el rey se vuelve loco y le tira del cabello con fuerza a la pobre chica. Eric intenta detener a su majestad, pero Mermalik insiste en la misma pregunta, esta vez con el doble de volumen que antes, aún lastimando a la chica. Es entonces cuando, en el calor del momento, Miesa deja caer la cabeza hacia atrás mientras la arrastran y pronuncia la siguiente palabra con profundo dolor. Duele. Ante eso, todos alrededor observan la escena atentamente, algunos con aprensión, otros con un extraño placer por el sufrimiento de la princesa. Ella señala sus partes íntimas y afirma que le duele. Eric queda sin palabras al escuchar hablar a su esposa por primera vez, y con toda la humillación y la ira que siente, una mezcla de emociones atraviesa su cuerpo como adrenalina. Finalmente, Mermalik le dice a la mujer que se detenga porque dejó de ser divertido cuando su hermana comenzó a revelar las intimidades que tuvo con el galán. Y, solo para no perder la costumbre, este hijo de Satanás le da un buen golpe en la cara a Miesa, lo que hace que Eric corra a socorrerla. La ira se podía ver en su rostro, junto con el sentimiento de impotencia por haber sido desafiado por el propio rey. Después de un encuentro tan agradable, el convoy de Eric se prepara para regresar a casa a bordo de un Volkswagen modelo año 1512, con 4 caballos de potencia y un baúl de tamaño maestro en el techo. Dentro, Eric sostenía a su esposa en sus brazos, observándola dormir después de recibir una buena bofetada en la cara. Al regresar a la mansión Tzladni, Eric es recibido por un mayordomo, pero inmediatamente dice que será él quien cuidará de Miesa hoy y nadie más. Por lo tanto, si alguien se acerca al ala oeste del segundo piso, se convertirá en comida para pájaros. En cuanto al mayordomo, el lord le ordena que llame a Cullen y le pida que vigile esta ala y grite, «Aquí no sube nadie», como el capitán Nacimiento, a cualquiera que se atreva a poner un pie en las escaleras. Cuando entra a la casa, Miesa comienza a retorcerse y patear como loca, hasta que Cullen aparece para responder a la llamada del coronel. Eric le explica esa parte sobre el capitán Nacimiento a su mano derecha. Luego lleva a su esposa al interior del dormitorio, la pone en la cama y se asegura de que nadie la escuchará. Por lo tanto, no importa cuánto llore, no importa cuánto grite, no importa cuánto ponga Toxic de Britney Spears a todo volumen como lo hizo el pasado viernes por la noche, nadie la escuchará, a nadie le importará, todos lo ignorarán. En ese caso, Eric le dice a la mujer que empiece a hablar, porque ahora sabe que puede hablar. Sin saber cómo reaccionar, la princesa gruñe de manera extraña y sonríe incómodamente, como alguien que ha sido sorprendida en el acto, pero se mantiene en silencio. Dado que así son las cosas, Eric se va por el camino de los evangélicos fundamentalistas y decide esperar. Y entonces, amigo, no lo vas a creer. La chica realmente habló. Preferiría no prestar atención a Miesa. Miesa tampoco quiere tu atención.
Ante los hechos expuestos en su mesa como un aturdimiento seguido de daño crítico, el playboy está severamente desconcertado por la situación. Con su mente hecha añicos, reúne fuerzas para cuestionar lo que hizo Miesa frente al rey más temprano. Y ella recita las siguientes palabras. Vamos a buscar carne como las hienas, así que tenemos que mostrar que estamos bien. Eric sabía que había escuchado esa frase en algún lugar, pero no podía recordar exactamente dónde. A diferencia del rostro amable y la voz relajada de la princesa, las manos del Lord temblaban de tensión. Deja a la mujer y admite que no quería presionarla, aunque lo hizo sin remordimiento. De todos modos, la chica simplemente había fingido ser una cazuela humana todo este tiempo, y ahora sale hablando como si nada hubiera pasado. Por esta razón, Eric se pregunta qué pasa por esa cabecita frita. Después de todo, cuando era una niña de 8 años, Miesa vio morir a su madre, y más tarde vio a sus medio hermanos ser asesinados por el rey, por lo que la pobre se volvió loca, especialmente porque, como si no fuera suficiente presenciar esos horrores, fue despreciada y maltratada toda su vida. Pensando en la miserable existencia de este proyecto de ser humano, Eric pierde el aliento. Considerando que acaba de descubrir su habilidad para comunicarse, debería consolar a su amada de alguna manera, abrazándola y diciendo que todos esos años de humillación fueron tan injustos como la final de la Libertadores de 2021, o cualquier cosa que dijera sonaría superficial ante la gravedad de un asunto tan profundo y delicado. Bueno, de una forma u otra, el chico se derrite mentalmente, incapaz de tomar una posición clara porque incluso quería decir algo. Pero, ¿qué diablos diría en una situación tan hardcore como esta? Amigo, simplemente no es posible. Cuando amanece de nuevo, Eric recibe a un mayordomo en su habitación con una comida, junto con Maleka Meleka, la criada molesta. La criada se acerca a la princesa y le dice que debería dejar de imitar el motor de un Beetle y comenzar a imitar un jabalí hambriento. Mientras tanto, Eric conversa con su globo de elipsis, imaginando que esta mujer sería ejecutada por dar información falsa al rey, pero luego recordó que la gente mala siempre muere tarde. Por cierto, le dice a la buscona que deje dormir un poco más a su esposa, porque el sonido de sus ronquidos de oso moribundo le sirve de ASMR. Cansada de su miserable vida, Maleka Moleka se va de la habitación. El mayordomo invita al Lord a tomar un bocado antes de comenzar las tareas del día, mientras el Lord reflexiona dentro de su cabeza vegetativa que, aparentemente, los sirvientes vinieron a ver si él y Miesa habían consumado el matrimonio, si entiendes a lo que me refiero, pero tal vez fue mejor que lo entendieran así. Así que, Eric Sladnie toma asiento después de la amable invitación del mayordomo y devora la carne con gusto. O mejor dicho, sin gusto, porque según las propias palabras de Eric, una comida que comí solo después de tanto tiempo estaba tan seca como la arena. Más tarde, cuando aún era por la mañana pero más tarde que antes, vemos un plato de comida siendo lanzado como un frisbee sin razón aparente. Irónicamente, el manga nos muestra una supuesta lista de tareas de Miesa. Primero, causar un pandemonium en la mesa. Segundo, comer la ropa dejada por el hombre de cabello negro, especialmente los calzoncillos con el chocolate semiamargo. Tercero, tirar del cabello blanco de la criada de mediana edad con boca sucia. Cuarto, ser agredida por ello. En fin, estas actividades ya han cumplido la mitad de la cuota diaria, y Miesa terminó llevándose la peor parte al final, pero eso es parte de la experiencia disruptiva y delincuente que ha estado viviendo en esta casa loca con sus travesuras. Ahora, hay un pequeño problema. ¿Y si el tipo de cabello negro revela su secreto a todos? Después de todo, parecía bastante enojado con ella ayer, así que podría delatar a la chica sin piedad, y entonces la vida de Miesa se convertirá en un infierno total. Sin embargo, aunque es una desgraciada sin corazón, Miesa sabe que Eric es un tipo muy agradable y tonto, justo como le gusta, un beta que no ha tomado el curso del manual antiotario, porque aunque pueda ser bobo, tonto no es. En fin, más vale prevenir que lamentar, y eso es lo que Miesa decide hacer. Así que, se apresura a ver a Taliesa, y la matriarca le recuerda a la princesa que no es buena idea salir corriendo sin la compañía de una criada que tenga buen acondicionamiento físico. Entonces, la chica salta al regazo de la mujer, usando el afecto recién adquirido que ganó de Taliesa. Como no recibió un golpe en la cabeza, Miesa puede asumir que la duquesa aún está tranquila y no ha oído ningún pequeño secreto sucio. Siendo así, la dama le pide al mayordomo que continúe la aburrida conversación, así que él informa que, respecto al cambio de material para reparar la cerca del jardín, pensó en usar madera majo, ya que cuesta 2 jere por caril, sea lo que sea que eso signifique. Escuchando la conversación, Miesa reflexiona que el jardín del palacio usa madera Zadan importada de las islas del sur, pero es 5 veces más cara, 10 jere por caril. Así que deduce que Zadan es demasiado cara para esta familia de pobres. Por cierto, el mayordomo señala que la granja lechera de la familia Rogenton recientemente comenzó a producir mantequilla y queso, y aunque cuesta un ojo de la cara, el sirviente trajo un poco para que la señora lo pruebe. La mantequilla cuesta 20 pas por del, Dios mío, ¿qué es eso? Así que Miesa se sorprende de que esta pequeña cantidad haya costado 20 pas. En ese momento, Taliesa mete un poco de mantequilla en la boca de la chica,
mientras ella recuerda que un saco de harina cuesta 20 pasl, así que este pedazo de mantequilla cuesta lo mismo que un saco de harina, o que toda Argentina. Ahora entiende por qué el Ken medieval estaba tan preocupado por la comida. El tipo cree que el arroz y los frijoles valen oro en este lugar. Pero si el dinero es escaso, sería una buena idea comprar harina, ya que no se puede comer Argentina. Por cierto, Taliesa elogia la reciente dieta de la princesa y comenta que sería genial conseguir 5 de eso para ella. El problema es que cuesta 20 pasl, mientras que la margarina que compran en la tienda de bigodes solo cuesta 4. En medio de esta información, Miesa usa el cerebro que Dios le dio para hacer cálculos matemáticos, al mismo tiempo que se da cuenta de que a estas personas les gusta verla comer, como si fuera un animal en el zoológico. Pero al menos están felices con algo relacionado con ella. ¿No es así? Porque digamos que otras personas, como el rey delincuente y sus criadas problemáticas, no la ven con el mismo cariño. Más tarde, al final de la tarde, cuando aún es de día pero ya es tarde, Miesa es llamada por el lord de pectorales cincelados, pero está bastante cómoda en el regazo de su madre y no piensa levantarse. Incluso Taliesa encuentra extraño el comportamiento de la chica, sin darse cuenta de que la princesa simplemente no quiere quedarse con ese maldito perdedor. Aún así, Eric tiene un talento incomparable para recoger a su esposa en sus brazos. Y eso es exactamente lo que hace usando esa técnica. Después de hacerlo, le dice en voz baja, solo para Miesina, que sería mejor que se quedara muy calladita, porque no le ha dicho a nadie que ella puede hablar. Al escuchar esto, la chica deja caer una lágrima de su cuero cabelludo de pura emoción. Con la llegada de la noche, que no es mañana ni tarde, sino después de la tarde y mucho después de la mañana, una langosta muerta adornaba la mesa de la burguesía. Eric pregunta si Miesa puede comer sola ahora o si seguirá con la tontería. Internamente, la mujer concluye que definitivamente no le gusta a este hombre y sus ridículas formalidades de playboy. Además, estos estúpidos sirvientes siempre traen tenedor y cuchillo cuando ella preferiría 1000 veces comer con las manos. Haciendo cuentas, Miesa no ha comido con cubiertos en 10 años, por lo que presenta una dificultad grotesca para actuar como una ciudadana civilizada. Sin embargo, Eric parece haber disfrutado la actuación de la rubia, al menos eso es lo que dijo. Extraño. Eric, extraño. Piensa Miesa al dejar caer el tenedor al suelo y lanzarse sobre la comida como si fuera un orangután. Ante esto, el hombre se enfada y quiere saber qué pasa por la cabeza de esa bruja esta vez. Bueno, esta vez es lo siguiente. Miesa no puede simplemente empezar a comer como gente y arriesgarse a que las criadas presencien esta escena. Sería demasiado sospechoso, por supuesto. Al otro lado de la mesa, Eric no está nada contento con este comportamiento animal de la mujer resurgiendo, por lo que se lleva las manos a la cabeza y le dice a su esposa que deje de hacer tonterías inmediatamente. A continuación, agarra su silla, inspirado por Datena, pero renuncia a convertir a Miesa en el Pablo Marçal de Esquilir y se sienta a su lado. Entonces, para sorpresa de ella, el lord limpia su rostro con papel higiénico, queriendo saber si es así como debe actuar, continuar limpiando su cara y alimentándola como siempre. Ante esta pregunta, Miesa se convence de que el tipo no es tan malo después de todo. Entonces, Eric toma la mano de la chica para que también pase por el lavado de amor. Todavía de noche, cuando es un poco más tarde que hace unos minutos, algunas criadas recogen la mesa, mientras otras bañan a la falsa bestia. Después de verter una palangana de agua fría sobre la cabeza del animal, Maleka pregunta cómo es que esta chica nunca se resfría. La princesa encuentra extraño que la criada flaca esté asumiendo este papel, ya que generalmente deja el baño a la gordita. De todos modos, la venganza es un plato que se sirve frío. Y dado que el agua del baño está tan fría como el infierno, Miesa decide tirar del cabello de su principal enemiga con toda la fuerza que su cuerpo animal le permite. Maleka no se queda atrás y arremete contra la princesa, así que Eric interviene para detener la pelea de perros que ha estallado en el baño. Maleka justifica que la princesa comenzó, así que tuvo que reaccionar violentamente para preservar su vida, y que si Miesa termina con una costilla rota, es porque golpeó el borde de la bañera. Al oír eso, el noble se enoja mucho por la audacia de esa hija de mala madre. Y además, Maleka aún quiere seguir bañándola, así que Eric interviene y decide bañar a su amada sin ayuda adicional. Maleka argumenta que esto es algo que haría un chico travieso, y que Miesa podría ahogarse porque los hombres no están hechos para estas cosas. No es que ella no quisiera que eso sucediera. Además, es mucho trabajo lavar el cabello de la chica con todo ese aceite y acondicionador. Al oír eso, Miesa se enoja sabiendo muy bien que esta bruja solo la lava con jabón, pero al menos es mejor que cuando la bañaban en el palacio, porque allí usaban sosa cáustica y aceite de cocina hirviendo. Pero de cualquier manera, Eric no cede y le dice a Maleka que se vaya, así que la criada es expulsada con éxito. Después de deshacerse de la descarada, Eric pregunta si Miesa puede terminar su baño sola, porque acaba de llegar a un nivel genial en Need for Speed, pero la molesta ya dice que no puede manejar las cosas por su cuenta. Después de todo, todavía necesita fingir ser una salvaje. Además, sería genial recibir una mano de un hombre guapo en su cuerpo desnudo. Dado que ese es el caso, aunque se muere de vergüenza, Eric finge entender y pide solo un momento para ocuparse de algo rápidamente.
Miesa se pregunta qué está tramando este tipo extraño esta vez, imaginando que el idiota va a agarrar un cinturón para azotarla, pero como no puede seguir molestando al pobre chico todo el tiempo, la grandota decide calmar las cosas antes de que él suelte la lengua. Con eso en mente, se levanta de la bañera y muestra su cuerpo esculpido para que el galán lo vea, aunque no es un gran fanático de la anatomía femenina, así que gira la cabeza. Miesa está haciendo esto porque este hombre podría revelar su secreto, pero eso no es todo. La primera vez que vio su figura que se asemeja al físico de Superman de Henry Cavill, decidió que no era bueno seguir burlándose de él todo el tiempo. Con eso en mente, mientras muestra su cuerpo cubierto de cicatrices grotescas, Miesa recuerda las palizas que recibió de su hermano, mientras trata de calmarse dadas las circunstancias, porque frente a ella no está un sádico despreciable, sino un gigante gentil. Aún así, por más que trate de convencerse de esta narrativa, Miesa no puede sentirse cómoda en esta situación porque, además de estar traumatizada hasta el último cabello, a la chica le encanta agitar la vida de los demás, lo que conduce a una terrible lucha espiritual que la hace sentarse en el suelo frío sin siquiera darse cuenta. Presenciando ese drama dramáticamente dramático, Eric se pregunta qué tipo de paliza recibió la pobre para terminar con marcas tan extrañas, o quién le hizo eso, o quién en el mundo podría cometer tal atrocidad y aún así lograr dormir cuando su cabeza toca la almohada. Ante estas preguntas, Miesa se da cuenta de que el tipo realmente se preocupa por ella, así que finalmente decide hablar. Usando solo una palabra, ella dice: Rey. Pero eso es una historia para una continuación del video.